a Alejandro Martínez, que es el decano de la Facultad de Ingeniería de la UBA. Hola Alejandro, Lucila Estrada de Radio UBA te saluda, ¿cómo va? Buen día, Lucila, ¿qué tal? Gracias por tu tiempo con nosotros, Alejandro. Bueno, explicamos un poco qué evalúa este ranking, qué es lo que clasifica. Bien, el ranking, primero te cuento, no soy un especialista en ranking, pero el ranking en principio evalúa cuestiones de investigación, impacto más que nada de las investigaciones, Sí. y después evalúa, digamos, la reputación académica y reputación en cuanto a la empleabilidad, digamos, con los empleadores. No tengo exactamente esa discriminación como es, sé que, por lo que me han informado, el impacto en nuestros empleadores es muy alto, en general, ¿no?, de la UBA y en particular de nuestras carreras de ingeniería. Yo lo que cuento cuando me preguntan por esta carrera, sobre todo sabiendo que es una carrera para nosotros, no la más joven, porque la más joven la aprobamos ahora en diciembre, Sí. bioingeniería, es la carrera segunda más joven, que la pusimos en marcha en el 2015. Nosotros no somos de aprobar, bueno, en general la UBA es bastante, digamos, no sé si conservadora, pero sí desarrolla, tarda. Vos sabés, hay muchos procesos internos que llevan a que una carrera se cree. Y fíjate vos que justamente estas dos carreras son para nosotros paradigmáticas, porque ya lo que iba particularmente en petróleo, la facultad tiene un instituto de base de petróleo del año 1929. Cuando pensá que YPF se creó en 1922, celebramos los 100 años acá en la facultad con la gente de YPF, cuando tuvimos los primeros 4 graduados de esta carrera. Y en ese país del entonces, desde el 1929, era un decreto, fue un decreto del presidente Irigoyen en la creación de este instituto para apoyar la formación de profesionales en estos temas que eran incipientes en el mundo. La Argentina fue líder con la extracción de petróleo y la explotación de hidrocarburos, y la UBA se puso al tono de esto, digamos, a la altura. Y nosotros desde ahí para acá tenemos ese instituto que ha formado profesionales, que investiga sobre el tema, pero además, siempre cuento, la facultad, al tener la posibilidad de tener investigadores y de tener investigación, uno está parado en temas que, digamos, viste, los temas lo podés dividir, los de investigación, en qué carrera impactan, pero son temas que a veces son transversales a muchas carreras, o a varias, son temas en general, ¿no? Entonces, el tener esa investigación, laboratorio, instituto, te permite tener una base para el desarrollo de una carrera académica, que viene a posteriori, muchas veces, de todo eso. Es cierto que se tardó mucho, pero eso tiene que ver con la política universitaria, con las cosas ya de otro nivel, digamos, de toma de decisiones. Bioingeniería pasa parecido, digamos, tenemos un instituto de bioingeniería biomédica acá en la facultad que lo creó Bernardo Hussein, premio Nobel, creador del CONICET, todos conocen un poco su historia, Sí. y que apoyó mucho con el doctor Segura, que fue el que realmente inició esto, de que el futuro de lo que era bio era con ingeniería, y eso pasó hace más de 56 años, sin embargo la carrera la aprobamos en diciembre del 2024. Muchos de los profesionales que salieron del instituto, formados, investigadores, crearon carreras en otros lugares del país, como tenemos la UNER, que es la Universidad de Entre Ríos, que es como la más histórica de esto, pero la historia empezó acá, de bioingeniería. O sea, no creamos carreras de la nada, eso es mi lema respecto a estos temas. En particular, petróleo, digamos, tiene todo esto que comento. También nosotros en el año 2018 empezamos una reforma curricular que modificamos todas las carreras de ingeniería menos una. De 12 carreras nos quedó una por modificar, y además creamos la de bioingeniería en ese marco, ¿no? Y en ese contexto la carrera de petróleo, a pesar de ser nueva, fíjate vos, volvió a replantear su programa y sus planes de estudio, volvió a reformarlos. Porque yo creo que la reforma que hicimos, después uno se va dando cuenta a medida de que cuando van dando estas grandes empresas, para mí, en mi escala y en mi dominio, son grandes cosas que uno hace, que uno encara. Imagínate cambiar toda la institución, que no es lo mismo que cambiar una carrera aislada.
encuentran más ventajas, más virtudes, más puntos de apoyo, y bueno, y por eso la carrera también ha tenido una mejora en ese sentido. Pero es cierto que ha venido mejorando desde que empezó a rankear en el 21, ha ido subiendo y ahora llegó hasta el número 24 de su especialidad, ¿no? Los rankings QS están divididos por distintas especialidades, donde se ubican las carreras, Sí. y también geográficamente. Y a nivel mundial ha llegado al puesto 24, es la carrera mejor rankeada de toda la UBA. Claro, y hay que destacar que en el 2021 estaba en el 44, así que 20 lugares en 4 años, súper importante. Sí, y Lucila, te voy a decir otra cosa. Ayer lo decían al Consejo Superior en la sesión. Nosotros no trabajamos para estar en los rankings, trabajamos para hacer mejores ingenieros e ingenieras. Y quizás la prueba más cabal que contrapone o verifica esto es esas competencias del Petrobol que también fueron difundidas unos meses atrás, el año pasado, no sé si te acordás, Sí. salió en varios medios. Estudiantes de ingeniería llegan a primeros puestos en una competencia mundial de petróleo. Bueno, la Asociación de Ingenieros Petroleros, que es una asociación internacional, como hay de ingenieros eléctricos, electrónicos y de otras tantas, hace una competencia en donde nuestros estudiantes empezaron a competir, y no es que es un grupo de estudiantes que siempre compite el mismo, no, los estudiantes van pasando, van avanzando, y ahí se van recambiando en ese equipo que nos representa, y en la última competencia llegaron a estar octavos a nivel mundial. O sea, por otro lado hay una verificación de que realmente de la calidad de nuestra enseñanza en esa carrera se ha ido mejorando. En esa competencia en particular, además, nuestros estudiantes compiten contra profesionales, porque vos sabés que el modelo educativo nuestro, como pasa entre países, a veces son bien distintos. Entonces, lo que nosotros formamos como un ingeniero, en otro país es un máster. O sea, y para que el otro país sea un máster, el tipo ya viene trabajando porque hizo una carrera de 4 años y empezó a trabajar. O sea, nuestros estudiantes estaban compitiendo con personas que estaban trabajando en la industria. Sí. Así que bueno, es un conjunto de cosas que ha ido haciendo que la carrera y la dedicación de los docentes desde ya, ¿no? Todo esto es parte del esfuerzo del día a día y de tratar de que los estudiantes estén cuidados, que bueno, lo hemos ido logrando, eso en general en todas las carreras, pero bueno, en esta se ha ido consiguiendo este logro. Alejandro, vos decías que ayer estuviste en el Consejo Superior. Contanos qué fue lo que sucedió en el día de ayer, hablando también un poco de los salarios de los docentes, la situación de los docentes de la UBA y no docentes, ¿no? Por supuesto. Sí, ayer se sacó una resolución sobre la emergencia salarial, digamos, ¿no? Respecto a la emergencia salarial. Creo que todos estamos en conocimiento de que los salarios de las universidades nacionales han quedado atrasados respecto a la inflación. O sea, si uno hiciera desde diciembre del 23 hasta ahora, hay una diferencia del 70% de lo que debería ser a lo que es, ¿no? Los aumentos que hubo. Sí. Y esa situación es tremenda, porque todos sabemos que el presupuesto universitario hoy contempla más de un 90%, depende del año, pero en esos valores, los salarios. Y el resto es el funcionamiento, ¿no? Que entre paréntesis te cuento que nosotros acá en la facultad, por ejemplo, recibimos exactamente, casi 591 millones de pesos, ¿no? Para todo el año, pero yo tengo una lista de obras, porque tenemos un equipo de obras y de mantenimiento que trabajamos constantemente en detectar obras y en tener los proyectos y bueno, y en lo que podemos hacer, que suma 14 millones de dólares, si yo sumo. Alguna obra grande hay ahí, pero estamos hablando de montos de más de un dígito en millones de dólares de necesidades que tenemos, ¿no? Eso para ver el tema de funcionamiento, que es un tema súper crítico, ¿no? Pero vamos a lo salarial. Los salariales para mantener la universidad andando y la calidad. Yo ayer decía de que ya la Universidad de Buenos Aires desafió el tema de la masividad versus calidad, que normalmente son contrapuestos, ¿viste? Esos versus que hay siempre que aparecen. Bueno, la UBA lo ha podido, creo que lo ha resuelto, habría que escribir una tesis de cómo es que eso se logra, pero ahora estamos desafiando la inversión, el salario, todo lo que se pone para que un trabajador reciba un sueldo digno versus la calidad.
Entonces, no podemos jugar con eso, digamos. Tenemos docentes que han renunciado. El año pasado tuvimos unas 100 renuncias. Muchísimo. Nosotros tenemos un plantel de 1.600 docentes. Tenemos unos 250 que son de dedicación mayor, se llaman. Tenemos un montón, el resto, que son docentes de dedicación simple. Son docentes que trabajan en la industria. Esos docentes mayoritariamente no viven del salario o tienen un apoyo pero en el salario docente, pero normalmente tienen otras fuentes de ingreso. Eso hace que esto impacte de alguna manera menos, pero la excelencia de la universidad se basó en las dos cosas: en tener docentes que investiguen y que desarrollen tecnología, en el caso nuestro, y también de tener buenos docentes del mercado, de la industria, digamos. Porque esos docentes, hay cuestiones de la tecnología, la gran mayoría nosotros no vamos a poder estar nunca en la facultad, eso pasa en todo el mundo, no se está a la altura de lo último que la industria tiene. Pero en otras cosas sí podemos estarlo, porque tenemos una historia de investigación, de desarrollo, de laboratorios. O sea que es una composición de las dos cosas, ¿no?, las que permiten que una universidad y que una facultad sea excelente. Y esto se está poniendo en juego, definitivamente, empezando por los docentes de mayor dedicación, que son los que viven de este salario. Sí, sin ir más lejos, bueno, recordamos que lunes y martes la universidad realizó un paro, ¿no?, frente a esta situación. Uh-huh. Claro, bueno, sí, eso también ayer fue discutido ahí en sentido no de contrapunto, pero sí de la estrategia, ¿no? La sociedad hoy, y sobre todo los jóvenes, no quieren verse afectados por un paro, por una huelga, digamos, estamos pasando esos tiempos, pero por otro lado los trabajadores tienen que poder hacer ver su reclamo, digamos, ¿no? Y que eso sea tenido en cuenta. Y bueno, esas son las herramientas que se tienen, digamos, los derechos que se tienen y que se han logrado. Pero creo que hay que ser inteligentes en esta situación. Se habló mucho y hablamos mucho en el rectorado y en las facultades de difundir el valor de la universidad, todos los logros. Esto que vos me llamás por el tema de los rankings. Sí. Bueno, eso está en juego, si querés. O sea, creamos una carrera como bioingeniería donde nosotros estamos, te me echo con otra cosa, ¿no? Pero No hay el mismo tema, pero nosotros hace ya unos diría, un par de años, empezamos a intensificar la relación con la industria, ¿no? Pero en vistas a que no le vemos futuro a la universidad si no es con relación con otra fuente de financiamiento y con proyectos de otros sectores, de privados, de organismos internacionales, que es de lo que viven, si vos mirás, las universidades más relevantes del mundo, por lo menos en ingeniería, viven de eso. No viven de la matrícula. ¿Viste esa discusión también de si bueno, ahora no está tan en fuego, pero en otros momentos se discutió así, igual, privatizar la matrícula, que paguen. Las universidades prestigiosas no viven de eso. Viven de los proyectos, viven de intervenir con la industria. Bueno, nosotros empezamos ese camino, digamos, ¿no? Es un camino que hay que caminarlo, porque acá armamos un equipo de gente, incluido con no docentes, con personal de la casa. Yo me voy a ir del cargo, pero eso va a quedar. Y tener una cultura de mostrar proyectos, bueno, juntar sectores industriales. Nosotros somos una facultad de ingeniería. Y cuando me pongo a pensar en las empresas vienen a buscar acá desesperadamente gente, digamos, porque es de lo que viven fundamentalmente, de tener empleados y de conocer a sus empleados. Nosotros acá generamos nuevos mecanismos para que los estudiantes estén más a tono con realidades de la industria, en lo que hacen en sus carreras, eso también los vincula. O sea, no te quiero contar todo eso porque es medio largo, pero sí me pongo a pensar que para las empresas somos un valor casi el más importante, diría, porque es el recurso humano. Por supuesto. Entonces, es lógico que las empresas empiecen a devolver también algo de eso al financiamiento universitario. Siempre está el hecho de que por ahí te dicen, bueno, pero nosotros pagamos impuestos y toda esa cuestión, pero te digo que la necesidad de personal y las iniciativas que tienen sobre, por lo menos nuestra Facultad de Ingeniería, son muy importantes. Entonces,
Bueno, nosotros a eso le queremos contraponer, no solo que aporten algo por aportar, sino inclusive que hagan proyectos o iniciativas con la facultad. Y yo creo que además eso, como les digo a los empresarios, le permite conocer a estudiantes, habla mucho de talentos, ¿viste? Pero los talentos los conocés laburando, no en una entrevista laboral, así nomás. Entonces, por lo menos cuando son jóvenes, sí, si vos me hablas de un talento que ya hizo su unicornio, como se dice, que hay pocos, ¿no? Pero, bueno, no, sí, ese es fácil detectarlo. Ahora, detectarlo cuando son jóvenes, cuando son chicos, cuando uno puede apostar, la mejor inversión es trabajar con la universidad, trabajar con los estudiantes. Y bueno, estamos muy metidos en eso ya hace tiempo, digamos, ¿no? Pero bueno, es un cambio cultural, es un cambio cultural. Alejandro, muchísimas gracias por estos minutos aquí Bueno, en Hay Señal en Radio Way. Felicitaciones entonces por la posición que tiene la carrera de Ingeniería en Petróleo en el ranking QS. sí, gracias Lucila por el llamado, siempre disponible para explicar todo esto, para transmitir, ¿no? Que atrás de un ranking, de un número, hay un montón de cuestiones que ocurren, como es el valor de nuestros docentes, nuestros no docentes y nuestros estudiantes, y además en este contexto, ¿no? Que no son cosas separadas, es lo mismo. Así que muchas gracias por el llamado. No, gracias a vos, hasta luego.